bienvenidos al Club Virtual de Lectura del Instituto Cervantes. Tenemos hoy con nosotros a Ignacio García, director de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con quien vamos a leer Valor, Agravio y Mujer de Ana Caro. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y muy agradecido por la invitación. Es una suerte enorme tenerte con nosotros. Todos sabemos muy bien lo que es el Festival de Almagro, pero no todo el mundo sabe que detrás hay una fundación que hace muchísimas más cosas que el festival. Me gustaría mucho que empezaras contándonos un poco estas cosas. Muchas gracias también por el lugar para explicar eso. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro está regido por una fundación que tiene como misión la difusión del teatro español del siglo de oro, de la teatralidad en español, de ese concepto de lo que podemos llamar, digamos, el teatro hispano, barroco y renacentista, de los dos siglos de oro, del siglo XVI y toda la estética renacentista, y del siglo XVII y el barroco. Nuestra misión es difundirlo, darlo a conocer, apoyar a las compañías que lo hacen en el mundo y ayudar a que esas compañías que hacen con excelencia teatro barroco del siglo de oro vengan a Almagro, para que Almagro durante un mes al año transforme un pequeño municipio de La Mancha en el centro mundial del siglo de oro, en la reserva del siglo de oro, para que allá los mejores autores y autoras del siglo XVI y XVII que escribían en español se vean a veces por compañías españolas, a veces por compañías latinoamericanas o a veces por compañías que lo traducen a otras lenguas. Lo público y lo privado, desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que tiene su sede en Almagro y en el festival, hasta compañías internacionales, se encuentran en Almagro, también junto a estudiosos, junto a espectadores, para celebrar esa fiesta de lo que somos, del patrimonio en español común y de las muchas miradas que caben hoy en día en lo que llamamos el siglo de oro. Entre las próximas cosas que vais a poner en escena está Ana Caro, a quien vamos a leer en este club de lectura. Sabemos muy pocas cosas de Ana Caro, pero ¿qué podríamos decir de Ana Caro para presentarla a los lectores? Bueno, podemos decir que es una autora excepcional del barroco del siglo XVII, de lo que llamamos el barroco en español, que nace en Sevilla en el año 1600, que alcanza un gran prestigio en su vida que le hace ser merecedora de muchos encargos, es decir, se gana la vida poéticamente recibiendo muchos encargos, sobre todo de la nobleza y aristocracia, que son quienes hacen los encargos poéticos en la época, que también triunfa como comediógrafa, y que su obra más conocida es Valor, Agravio y Mujer, que son tres grandes ingredientes que podrían ser un cóctel poderoso dentro de las ideas básicas del teatro barroco, que se estrena en el año 1637, para que los lectores lo ubiquen 2 años después del estreno en Madrid de La vida es sueño, de Calderón. Es una obra muy influida en muchos aspectos por este otro texto. Hay referencias explícitas, ¿no? Y el valor de Rosaura, o muchas referencias metateatrales que hay en la obra tienen que ver con eso, y que luego pues, vive en la corte hasta el año 1650 en que muere. Eso es, digamos, la biografía básica de una autora, de la que por suerte sí tenemos algunos datos más, y que pasa a engrosar la nómina de autoras relevantes del siglo de oro, que claro, empezando por Sor Juana, que es quizá la mayor autora dramática del siglo XVII, pero continuando con María de Zayas o con otras autoras de la época, nos va poco a poco haciendo descubrir que ese universo, que era mayoritariamente masculino, tenía otra mirada femenina que la hace mucho más rica, mucho más plural y mucho más variopinta. De hecho, Valor, Agravio y Mujer es en buena medida una deconstrucción del mito de Don Juan. Sí, es una visión desde el otro lado del mito de Don Juan. Es una mujer, la autora, que pone en escena a una mujer, la protagonista, Leonor, que se transforma en Don Juan, que se transforma en un Leonardo, Leonor es Leonardo, para dos cosas. Por un lado, poner en valor las virtudes femeninas, la determinación, la constancia, el ingenio. Ella tiene la capacidad de inventar una argucia, una traza, por la cual va a desenmascarar a los hombres que están engañando mujeres. Y por otro lado, denuncia esa falta de valores masculinos o ese abuso de los hombres hacia la confianza de las mujeres, que constantemente está produciendo agravios y pérdidas de honor en la sociedad del XVII y que aparece en todas las comedias. Una obra además modernísima, porque podríamos decir que ideas tan contemporáneas como la de la identidad como algo performativo de Judith Butler, difícilmente vamos a encontrar un texto en el que se ejemplifiquen mejor que en Valor, Agravio y Mujer, ¿no? Claro, o sea, siguiendo la idea de Butler, uno es lo que representa, ¿no? Uno es la presencia que transmite. Desde ese punto de vista, la metateatralidad del barroco, el juego de espejos, está muy presente en la obra. Esa protagonista, Leonor,
se viste de Leonardo, se convierte en Leonardo, se transforma en Leonardo y actúa como tal, actúa como un Don Juan seductor, lleno de requiebros hacia las mujeres, que utiliza todas las figuras poéticas que hemos leído en otros muchos poetas para seducirla, para robarle su amante a su competidor, al hombre que la ha agraviado, a ella misma como Leonor. Y a través de ese artilugio va, digamos, evidenciando las carencias de los hombres al mismo tiempo que pone en valor las virtudes de las mujeres. Dice en un momento, bueno, es que las mujeres también debemos escribir comedias. Eso lo dice la propia Leonor durante la función. Cuando le acusan de que las mujeres no pueden escribir, dice, hay muchas mujeres que escriben, ahí está Safo, ahí están las grandes poetisas italianas del Renacimiento. Cuando le dicen que las mujeres no son suficientemente fuertes y determinadas, dice, ahí está Semíramis, la hija del aire, o ahí está Zenobia, refiriéndose a grandes mitos calderonianos para demostrar la fortaleza. Digamos que poco a poco, a lo largo de toda la comedia, la autora se encarga de ensalzar la figura femenina y de ir destrozando y destruyendo y tirando al suelo tópicos sobre la incapacidad femenina que están relativamente instalados en el teatro barroco. Lo que viene a decir es que la identidad no es algo que soy, sino un vestido que me pongo o me ponen, porque lo que viene a decir que a mí me vean como mujer no tiene tanto que ver con lo que yo soy, sino con cómo me miran, ¿no? Y con una mujer que decide ella misma elegir el traje que se pone en cada momento, y de hecho es así. Hay un momento de la obra en la que ella está vestida de hombre y les dice a los demás, esperen que ahora voy a traer a Leonor. Se va, se cambia de vestuario y vuelve como Leonor, porque lo que tiene que decir como Leonor lo tiene que decir en el vestuario femenino, o cuando quiere hacer el juego de seducción se viste de mujer porque quiere en ese momento encarnar ese rol. Concepto totalmente moderno, la idea de que uno puede decidir libremente quién es, incluso desde el punto de vista del género, por aquello que quiere hacer en cada momento, está por encima de muchas libertades que hoy en día nos parecen atípicas de aquella época. Una obra revolucionaria desde más de un punto de vista, ¿no? Porque por un lado, formalmente, esa variedad de estrofas a la que hacía referencia es mayor que la habitual en estas obras, en cierto sentido. En el sentido de la libertad del uso. Quizá no es mayor, quizá podemos encontrar más o menos las mismas estrofas que encontramos en La vida del sueño, por ejemplo. Pero sí es curioso, sí, en la escena en la que usan la metáfora, por ejemplo, de la estrella y el sol. Yo tenía un amante que era la estrella, pero cuando he visto un amante nuevo que es el sol, he descubierto que la estrella brilla poco. O ella utiliza en otro momento también la metáfora de la rosa y el jazmín, ¿no? El jazmín que es de superioridad en su perfume embriagador que la rosa. Cuando hace explicación de eso, cuando hace una explicación amatoria, utiliza la décima, que es perfecta y que sigue todo el precepto lopiano, de cómo usar la décima espinela para desarrollar una idea en 10 versos y que sea una idea muy poetizada y muy profunda. Pero entre décima y décima, como los personajes están perdidos en un caos emocional, va la silva pareada. La silva, que no olvidemos, viene de la palabra latina, silva, silva, de la selva. Cuando el personaje se encuentra en una selva emocional, cuando no sabe hacia dónde ir, se utiliza la silva. Es muy eficaz en la adaptación entre fondo y forma. Lo que dicen los personajes expresa muy bien el estado emocional en el que se encuentran. Y luego Ana Caro nos anda con rodeos, puesta a deshacer un mito, va por Don Juan. Claro, va por el gran mito con todo lo que tiene que ver con la parte diabólica del Don Juan, que aparece en la idea esa del Lucifer, ¿no? del demonio, con la idea de la acumulación de mujeres sin ningún otro interés que la pura acumulación y que la pura seducción, con la idea de que la seducción no tiene que ver con la esencia, sino con el artificio. Para poder seducir solo hay que ser diestro, hay que utilizar el lenguaje. De hecho, ella, que es una mujer, utilizando los artilugios que ha aprendido de los hombres que le han intentado seducir a ella, es mejor incluso que los hombres seduciendo. Es muy interesante el juego de desenmascaramiento constante que hay, que es muy barroco, de espejos que se van rebotando todos en todos. De hecho, todos los amantes están entre dos hombres o entre dos mujeres que les buscan o que están buscando a dos hombres diferentes, con lo cual hay una especie de reflejo multiplicado, un poco de Borges, ¿no? De reflejos infinitos, de espejos que no acaban jamás y que es muy típico también del barroco. Otro detalle muy interesante es dónde tiene lugar la obra, que es en Flandes, claro, que es un lugar a la vez de lo familiar, porque no deja de ser español, entre comillas, y a la vez de lo exótico. Es un sitio del que se saben cosas pero otras no, entonces es el sitio donde pueden pasar estas cosas que a lo mejor no podrían pasar en casa, ¿no? Digamos. Los espacios son siempre metafóricos, es decir, igual que 2 años antes, cuando Calderón sitúa en Polonia La vida del sueño como un territorio fascinante y lejano, Flandes, aunque es un territorio más cercano y es un territorio
con identificación política, ha sido parte del imperio y es un lugar con muchas conexiones entre España y Flandes durante todo el siglo XVI y durante el XVII también, pero es un espacio lejano. Los personajes, por una u otra razón, se han exiliado todos allá, o por aspiraciones políticas, o para buscar a sus amantes, o para huir de sus amantes. Son, esencialmente en la obra, sevillanos que se han ido a Flandes, y eso le da un componente doblemente exótico a la obra. Algunos estudiosos han señalado también como el personaje de Leonor es tan fuerte que llega a tomar el mando de la obra, ¿no? De hecho, hay alguna reflexión de algún personaje que habla de los personajes como títeres. Sí. Una cosa muy avant la lettre también, sí, ¿no? Del personaje que toma el control de la obra y decide el destino de... Aunque no es excepcional. Es decir, es verdad que sea el centro protagónico es un caso atípico, porque normalmente incluso los personajes femeninos fuertes como Rosaura no son el centro de la obra. Pero volviendo al caso de Calderón, Semíramis es un personaje que es central. Y por ir a la comedia de enredo, por ir un poco al género en el que estamos hablando, si uno piensa en El amor médico de Tirso, también es una obra en la que se repiten dos de estos elementos. Uno, que la mujer es el centro de todo y que sus trazas, sus engaños, sus embustes, esto lo dice muy bien Ruiz de Alarcón en La verdad sospechosa, dice que como en su centro están las trazas en las mujeres. Es decir, que las mujeres son las mejores para ingeniar argucias para llegar a su buen fin. En El amor médico, Tirso hace que una mujer sea la protagonista y se traviste de hombre y todos descubren que es mejor médico que todos los hombres. Aquí Leonor se traviste de hombre y todos ven que es mejor seductor que todos los demás hombres. De manera que esa necesidad de reivindicarse las mujeres en una sociedad en la que están arrinconadas, apartadas y que no se les da su protagonismo, y una literata que está también arrinconada como literata, consigue reivindicar a través de esta obra su capacidad y su posibilidad de ser protagonistas absolutos. Hablábamos de intertextualidad, una cosa que es habitual en el teatro de la época, referencias a otras obras en una especie casi de juego de adivinar referencias, claro, y demás. Claro. Hay muchas aquí, pero con segundas también, porque se está jugando a rehacer el papel se está jugando con la visión que de la mujer tenía el teatro de la época, había en la literatura, entonces ninguna de esas citas es inocente tampoco. Ninguna. Las de las mujeres están muy claras y las propias metaliterarias o metateatrales también, ese propio guiño del inicio, en cuanto entra la protagonista se hace un comentario sobre su talle y lo bien que se ve su talle a través del vestuario masculino. Pero está todo el tiempo. Los criados hacen muchas bromas sobre el mecanismo de la comedia. ¿Por qué los criados siempre tienen que ser cobardes? Se quejan en algún momento. ¿Qué pasa? ¿Que no ha habido ningún criado valiente nunca? O también con el guiño literario. Hay un momento en que están hablando de la desgracia y uno de los criados le dice al otro, oye, eso hace una prosopopeya que va a quedar muy bien. Utiliza la propia broma sobre las figuras literarias porque el espectador está acostumbrado. No olvidemos que probablemente los corrales de comedias en el siglo XVII, en Madrid, sobre todo, pero en diferentes lugares de España, son el primer fenómeno después de los teatros grecolatinos de consumo cultural masivo, de gente que paga una entrada por ir a un teatro habitualmente y que va adquiriendo una experiencia y que se convierten en espectadores profesionales que saben la diferencia entre una comedia y un drama, entre el estilo de Calderón o el estilo de Moreto, y que las bromas sobre eso les parecen graciosas porque están entendiendo perfectamente los referentes. Eso es lo que hace a veces difícil hoy en día la lectura, porque nosotros no estamos viviendo ese contexto y no tenemos ni el referente cultural del contexto, ni el referente teatral de lo que tienen en su ojo los espectadores del momento. Precisamente de dificultades quería hablar contigo, porque estamos hablando de una obra muy moderna, que lo es, de unos temas muy actuales, que lo son, pero el lector que se enfrente a la obra también se va a encontrar con algunas dificultades propias del género, propias de la época. ¿Qué dificultades crees que se va a encontrar el lector y qué consejos le darías para saltar por encima y llegar a este meollo moderno que se va a encontrar? La primera dificultad, sin duda, es el verso y el lenguaje. En dos aspectos. El lenguaje, porque es un lenguaje arcaico que utiliza muchos arcaísmos, que utiliza muchas palabras que hoy en día no se usan, que utiliza muchos referentes que hoy en día quizás sean difíciles para el espectador, y hay que pasar por encima de eso y, bueno, pues tener la valentía de comprender por el contexto, de tener un diccionario virtual y poder ir buscando las palabras o los referentes que no sean claros. Y el verso tiene siempre un peligro, que es la fascinación de la belleza. La belleza del verso y la belleza de decir los versos guiándose por el ritmo y por la rima, a veces nos hace difícil entender el contenido y nos obliga a releer un texto varias veces. Yo creo que lo que el espectador, o lo que el lector en este caso, va a descubrir
es que cuando comprende el fondo y la forma y relee un pasaje, o cuando lee un pasaje de la segunda jornada, ya habiéndose zambullido en el estilo de la primera jornada y comprendiéndolo mejor, va a vivir una experiencia estética y filosófica muy profunda, de trasladarse a otro mundo, de transportarse a otro contexto y de vivir una realidad que los espectadores del 17 vivían de una manera muy sinestésica, ¿no? Y muy hiperestésica. Estaban llenos de estímulos sonoros, lumínicos, de vestuario. En el texto está todo, eso lo explica muy bien Lope en el final del Arte Nuevo de hacer comedia, ¿no? Que dice que esté en la comedia, que las cosas estén en la comedia, de modo que oyéndola se pueda saber todo. Lo cual es bueno para el lector no necesita mucha didascalia, no necesita mucha explicación. Dónde están, quiénes son, si es de día o es de noche, cómo van vestidos, lo explican los propios personajes en el diálogo, de manera que hay que darle un voto de confianza. Yo aconsejo al lector no tener miedo y aconsejo al lector apoyarse de estas muletas que le hagan más fácil la lectura, pero sobre todo disfrutándose la modernidad y la belleza poética de Ana Caro. Y decimos, una obra revolucionaria. ¿En qué cambió la evolución de la literatura teatral española la obra de Ana Caro? Si la cambió de alguna manera, o tal vez hubo que esperar para que tuviera continuidad. Bueno, yo creo que son muchas las mujeres que en el siglo XVII, digo, hemos hablado de Sor Juana, o podemos pensar en María de Zayas, son muchas las mujeres que reivindican esa posición femenina, esa sensibilidad femenina para escribir, y que probablemente parte de las consecuciones y de los logros hoy en día de la literatura femenina beben desde allá, y de hecho por eso están tan reivindicadas desde hoy en día, también desde la feminidad contemporánea. Yo creo que todos estamos obligados a ser feministas en esas lecturas, porque el hecho de ser feministas, igual que en el caso de ser, digamos, americanistas en la lectura del Siglo de Oro, nos permite tener una visión del Siglo de Oro más rica, más compleja, más plural, y en la que quepamos todos. Dice una autora contemporánea que cualquier obra escrita por una mujer, ya solo por ese hecho, es revolucionaria. ¿Tú crees que se aplica? Totalmente de acuerdo, y en una sociedad como la del siglo XVII, más. Aunque no olvidemos, a veces tenemos el prejuicio de pensar que la sociedad del siglo XVII hispánica era especialmente represora. Yo recuerdo que el teatro isabelino no permitía a las mujeres interpretar, subirse al tablado, mientras que en el Siglo de Oro español tenemos autoras, tenemos grandes actrices como la Calderona o como la Baltasara, y tenemos incluso en los autos sacramentales a veces los grandes personajes alegóricos, la razón, la justicia, la religión, la verdad, encarnado por mujeres, de manera que en varios aspectos era muy revolucionario el Siglo de Oro en esa pelea que las mujeres estaban haciendo por conseguir su lugar en una sociedad. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a Animamos a la lectura de Ana Caro. Que lo lean con entusiasmo porque lo van a pasar muy bien. Muchas gracias. Gracias.